Introducción a la traductología, unidad 2. Esta es la audioclase 3 sobre el modelo de Newmark. Vimos anteriormente el modelo de Eugene Nida y Charles Taylor, modelo en coautoría, modelo de dos norteamericanos, que originalmente no pertenecían al ámbito de la traductología. Ellos eran traductores y comentadores bíblicos, trabajaban para una sociedad bíblica que se encargaba de traducir la versión occidental de la Biblia a lenguas de las naciones originarias, lenguas ágrafas que debían recibir primero una grafía a partir de defonaciones para luego poder realizar traducciones, poner por escrito las traducciones de la Biblia. Eugene Nida y Charles Taylor serían algo así como los padres actuales, en la patrística actual, en la tradición católica apostólica. Este modelo que vimos en la audioclase previa, el de Nida y Taylor, originó o sentó las bases para una tradición modelizante del hecho de traductor. El modelo que vamos a ver en esta audioclase es el de Peter Newmark, que es un norteamericano que generó su modelo sobre finales de la década de los 70, principios de los 80, cuando el contexto, cuando la historia, cuando la mercadización, la industrialización de la traducción se encontraba en su albor, en sus primeros días. Por lo tanto, el pensamiento de Newmark, si bien se encuentra anclado en la tradición que abren Nida y Taylor, responde también a un tipo de textualidad que es muy diferente a la textualidad sacra, a las problemáticas de traducción de un texto sagrado. El modelo de Newmark es un modelo que pertenece a la misma tradición que el de Nida y Taylor, es un modelo que es asimismo fásico, etápico, de tránsito, arquitectónico, es un modelo clasificatorio sobre trabajo casuístico, pero que es formulado para tipos de textos que podemos decir, frente al otro modelo, de cara al otro modelo, son profanos. La propuesta de Newmark habla de dos tipos de traducción. Traducción semántica por un lado, traducción comunicativa por el otro. ¿Qué comprende el autor por traducción semántica? Es un tipo de traducción en que se reproduce la forma del original tanto como lo permite la forma de la lengua meta. O en este caso, la paráfrasis, porque nosotros no trabajamos con lenguas distintas, sino que trabajamos intralingüísticamente. Podemos decir que tenemos, por un lado, con la traducción semántica, una preocupación acerca de la traducción extranjerizante, acerca de la traducción formal. Y por el otro lado, la traducción comunicativa, que es aquella versión orientada a las necesidades del lector o receptor del texto meta, o en este caso, la paráfrasis, como dije, debido al uso que nosotros hacemos de la traducción en esta cátedra. Es decir, que podríamos hablar, así como de un lado de la traducción formal, del otro lado de la traducción libre. O una traducción más doméstica, es decir, orientada a las necesidades, a las expectativas de los hablantes de la comunidad de la lengua de llegada. Nosotros, en cuanto a traducción semántica, y si volvemos en un ejemplo que ya visitamos y que ya analizamos en la audioclase pasada, podemos decir que a plátanos le corresponde banana, como dijimos, a ruedas le corresponde rodaja, y hasta allí nosotros tendríamos un ejemplo o ejemplos, casos de traducción semántica, es decir, soluciones que reponen formalmente tanto como el lecto de llegada o el lecto 2 lo permite, la versión en el lecto inicial. Y en cambio aquí lo que tenemos es un caso de traducción comunicativa. Cuando observamos un ejemplo como una taza de manjar, una taza de dulce de leche. Vemos que en este caso se ha recurrido a una
opción léxica que corresponde a las expectativas, corresponde al universo de referencia, corresponde, para citar el modelo de Naida y Tabor, a una equivalencia dinámica, es decir, una solución que vale igual pero que varía de contexto en contexto con respecto a manjar. Estoy hablando de la opción del dulce de leche. Newmark sostiene que un caso como la expresión dulce de leche corresponde a un realema, es decir, un término que existe en una determinada lengua en el marco de una cultura y que no tiene réplica o traducción en otra. Vean que, por ejemplo, en otras regiones se habla de manjar blanco, de arequipe, etc. Y vean también que inclusive puede haber muchísima más variación de una misma denominación y que el espectro geográfico también puede ser absolutamente amplio y hasta puede inclusive comprender lugares geográficos en los que el español o distintas variedades del español no son la lengua oficial o la lengua materna, como caso Canadá, Estados Unidos, Francia. Vemos, por ejemplo, que una misma porción de realidad recibe denominaciones distintas con palabras que son locales, ocurrencias que son locales, apropiaciones que son locales y que modifican la esencia de esa realidad o que modifican esencialmente la realidad designada en un espectro muy amplio del globo. Así como el modelo de Newmark trabaja con esta tensión entre equivalencia o traducción, de tipo semántica y traducción de tipo comunicativa, también esto tiene su contraparte en la búsqueda de equivalencias. Las equivalencias van a ser entonces de tipo cultural o de tipo descriptiva. La equivalencia del modelo de Newmark es una especie de solución para los casos en los que se requiere una traducción comunicativa. Vean que habla de equivalencia cultural, esto es abiertamente un caso de equivalencia dinámica, o equivalencia descriptiva, que es un tipo de solución aditiva, un tipo de solución por aposición. Las papas queman no es el momento indicado, por ejemplo. De la misma manera en que el modelo de Naida y Tabor introducía técnicas de ajuste, el modelo de Newmark presenta diferentes procedimientos traductores. Algunos de ellos son la contraparte, podemos decir que exacta, de la propuesta de Naida y Tabor. Otros tienen su variación, justamente porque se trata de una clasificación que está anclada en el trabajo casuístico. Los procedimientos que hemos elegido para trabajar en la asignatura son la expansión, la reducción, la paráfrasis, la sinonimia, la modulación y las notas. Si volvemos a una habitación con vistas, que es la traducción que se ha hecho a cargo de Pesarrodona de la obra de Edward Morgan Foster para RBA Editores, que fue publicada en el año 1993 en esta colección, vemos que puede considerarse el uso de distintos procedimientos a la hora de naturalizar una versión, que es la versión que aparece a la derecha, de una versión que es bastante abstrusa al español. Nosotros en este caso, como en la audioclase anterior, no estamos trabajando con un análisis contrastivo de un original frente a la versión al español, sino estamos haciendo un análisis contrastivo de una versión en español y otra versión en español. Una primera versión en español que no criticamos en relación con el inglés original o la lengua extranjera, sino que analizamos o criticamos en relación con la naturalidad de la expresión. Y tratamos de dotar en una nueva versión de naturalidad, de una mayor frecuencia de ocurrencia en ciertas opciones que en la versión de la izquierda, como yo digo, se nos harían abstrusas.
Observamos entonces una solución en la columna de la derecha en que se ha aplicado el procedimiento de expansión y paráfrasis. Soy, por así decirlo, concluyó la carabina de mi joven prima Lucy. Soy, como quien diría, terminó afirmando la tutora de mi prima Lucía. También podemos trabajar con notas. Esto, por supuesto, va a depender del encargo de traducción. Hay encargos que admiten notas y otros que no. Pero el uso de notas siempre es indicado en casos como este. Por ejemplo, representaba una curiosa escena esa tentativa de una Cockney impartiendo la gracia y la genialidad del sur. Observen sur con mayúscula. E incluso más curioso era el recibidor que intentaba rivalizar con el sólido comfort de una casa de huéspedes de Bloomsbury. Cuando usted llegó nos encontramos en un peculiar mauvais quart d'heure. Bueno, vean ustedes que esto para una versión que intenta sonar bienvenida o sonar natural en el español, se hace bastante inconveniente, nos obstaculiza la comprensión. No solamente podríamos modular, expandir, es decir, no solamente podríamos operar produciendo una traducción comunicativa con equivalencias descriptivas o también equivalencias culturales de esas expresiones que están marcadas, sino que también podríamos utilizar notas como un procedimiento ampliatorio. Por ejemplo, Cockney, denominación que reciben los habitantes de la zona este de la ciudad de Londres. Comfort, denominación que reciben las comodidades típicas de una vivienda de la zona residencial de Bloomsbury. Para Bloomsbury, área residencial en el centro de la ciudad de Londres. Para mauvais quart d'heure puede traducirse al castellano como mal momento, momento inoportuno, no es buen momento. Vemos entonces que ambos modelos, el de Naida y Tabor y el de Newmark, son modelos fásicos, etápicos de tránsito, modelos arquitectónicos del hecho traductor, que además de sistematizar el proceso traductor, el tránsito de un mensaje desde una lengua de llegada a una lengua, desde una lengua de partida, o una lengua de origen hacia una lengua meta o lengua de llegada. En nuestro caso nosotros trabajamos en la cátedra con traducción intralingüística, aportan además el rigor clasificatorio que deviene de un trabajo casuístico. En el caso del modelo de Naida, técnicas de ajuste; en el caso del modelo de Newmark, procedimientos traductores.